Buenos días, en la clase de hoy vamos a resolver un ejercicio del tema de trabajo y energía en el que tendremos que calcular la potencia desarrollada por una fuerza. El enunciado nos dice que hay un ciclista cuya masa son 70 kilogramos incluyendo la bicicleta que se deja caer por una pendiente con una inclinación del 4%. Si se deja caer sin pedalear, alcanza una velocidad máxima constante de 12 metros por segundo. Si mientras desciende va pedaleando, alcanza una velocidad máxima constante de 30 metros por segundo. El ejercicio nos pide que calculemos la potencia en caballos de vapor que desarrolla el ciclista y luego, con esa misma potencia, calcular la velocidad a la que puede subir esa misma cuesta. Lo importante en este ejercicio es que la fuerza de rozamiento no es del tipo un coeficiente de fricción, sino que es proporcional a la velocidad, es del tipo una constante por la velocidad. Antes de comenzar a resolver el problema, vamos a calcular el ángulo para nuestro plano inclinado. Nos dicen que la inclinación es del 4%. Eso significa que cuando en horizontal recorremos 100 metros, en vertical habremos recorrido 4. Por lo tanto, podemos calcular el ángulo haciendo uso del arco tangente del cateto opuesto partido el cateto contiguo y obtenemos que es un plano inclinado de 2,3 grados. Una vez tenemos el ángulo, podemos comenzar a resolver el problema. Queremos obtener la potencia. La potencia desarrollada por una fuerza se define como el trabajo que desarrolla esa fuerza entre el tiempo en el que lo desarrolla. El trabajo lo podemos obtener como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento entre el tiempo. Este desplazamiento entre el tiempo es igual a la velocidad, por lo tanto lo podemos expresar como el producto escalar de la fuerza por la velocidad. Además, en este caso, el vector velocidad y el vector fuerza van a ser paralelos, ya que se mueve en la misma dirección en la que está haciendo la fuerza. Por lo tanto, se va a quedar únicamente como el producto de los módulos. Solo tenemos que calcular cuál es la fuerza que ejerce el ciclista. Para ello, he dibujado aquí los diagramas de cuerpo libre en el caso en el que el ciclista está ejerciendo fuerza y en el caso en el que no. Que la fuerza de rozamiento sea proporcional a la velocidad significa que cuanto mayor es la velocidad del ciclista, mayor es la fuerza de rozamiento. Ambos van creciendo hasta que la fuerza de rozamiento se equilibra con las fuerzas que provocan el movimiento del ciclista. Es decir, en el caso en el que el ciclista va pedaleando, tenemos que la componente X del peso y que la propia fuerza que hace el ciclista imprimen velocidad a la bicicleta en la dirección descendente. La fuerza de rozamiento, conforme va aumentando la velocidad de la bicicleta, va aumentando hasta que se equilibran la fuerza de rozamiento, la fuerza del ciclista y la componente X del peso y se anulan entre ellas. En ese punto la velocidad, la aceleración pasará a ser cero y la velocidad pasará a ser constante con el valor que nos indica el enunciado. Antes de poder obtener, mediante la segunda ley de Newton, la fuerza que está desarrollando el ciclista, necesitamos conocer cuál es la constante B de la fuerza de rozamiento. Para eso nos dan el caso en el que el ciclista baja sin pedalear. En este caso, la fuerza de rozamiento, cuando se alcanza la velocidad máxima constante, será equivalente a la componente X del peso y la aceleración será cero. Por lo tanto, la suma de las fuerzas que actúan en el eje X debe ser cero. Tenemos aquí la fuerza de rozamiento en el sentido negativo del eje X más la componente X del peso. Deben ser 0. Sustituimos y tenemos menos B por la velocidad con la que se alcanza el equilibrio sin pedalear, los 12 metros por segundo, más el producto de la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Recordad que queremos la componente X de esta fuerza peso. Eso debe ser igual a 0 y aquí podemos obtener el valor de la constante como mg seno del ángulo entre la velocidad sin pedalear.
Esto da como resultado 2,3 kilogramos por segundo. Deben ser estas unidades para que al sustituirlo aquí, al multiplicarlo por la velocidad, nos dé la fuerza en newton. Una vez que tenemos el valor de la constante B, podemos calcular la fuerza del ciclista haciendo uso de la segunda ley de Newton. La suma de todas las fuerzas en la dirección X, una vez se alcanza el equilibrio, la velocidad límite, debe ser 0. Tenemos actuando la fuerza del ciclista más la componente X del peso menos la fuerza de rozamiento. Recordad que las fuerzas de rozamiento siempre van en la dirección contraria a la del movimiento. Igual a 0 y podemos despejar la fuerza que hace el ciclista, será igual, la fuerza de rozamiento pasa sumando B por la velocidad en la que se alcanza el equilibrio en este caso, 30 metros por segundo, menos la componente X del peso. Esto nos da una fuerza ejercida por el ciclista de 41,17 newton. La sustituimos en esta expresión y tenemos que la potencia serán los 41,17 newton que está desarrollando el ciclista por los 30 metros por segundo, que es la velocidad que alcanza. Y esto da una potencia en vatios de 1235,1 vatios. La equivalencia entre vatios y caballos de vapor, la he pintado aquí, un caballo de vapor es igual a 735 vatios. Por lo tanto, dividimos los 1235,1 entre 735 y obtenemos que estos son 1,68 caballos de vapor. Bien, ya tenemos resuelto el apartado A. Ahora el apartado B nos pide que, haciendo uso de esa misma potencia, calculemos la velocidad a la que puede subir el ciclista. He vuelto a dibujar el diagrama de cuerpo libre, la fuerza-peso va en la misma dirección que antes, pero en este caso la fuerza que desarrolla el ciclista va en la dirección negativa del eje X, subiendo la rampa, y la fuerza de rozamiento siempre en dirección opuesta al movimiento. Para calcular la velocidad hacemos uso de la expresión para la potencia. La potencia es igual a la fuerza que desarrolla el ciclista por la velocidad. El producto escalar de los dos vectores, aunque sabemos que son paralelos, que la velocidad va también en esa dirección y en ese sentido. Vale, pues antes de poder despejar de aquí la velocidad necesitamos obtener la fuerza que está desarrollando el ciclista. La velocidad que vamos a obtener es la máxima a la que podría subir constante, es decir, una nueva situación de equilibrio en el que las fuerzas se anulan entre ellas y la aceleración pasa a ser 0. Tendremos entonces en el sentido negativo del eje X la fuerza que desarrolla el ciclista más la fuerza de rozamiento más la componente X del peso, igual 0. Por lo tanto, la fuerza que está desarrollando el ciclista es igual a la constante B por la velocidad más mg seno del ángulo. Sustituimos en esta expresión y tenemos que la potencia es igual a bv al cuadrado, ya que la velocidad multiplica estos dos términos, más la masa por la gravedad por el seno del ángulo por la velocidad. Nos queda una ecuación de segundo grado. Vamos a calcular cada uno de los coeficientes y a escribirla con forma de la ecuación. B tenía un valor de 2,3, así que será 2,3 por la velocidad al cuadrado, más mg seno del ángulo da 27,53v, menos la potencia en vatios, para que todo esté en las mismas unidades, en unidades del sistema internacional. 1, 2, 3, 5 con 1, igual 0. Pues ya solo tenemos que aplicar la fórmula de las ecuaciones de segundo grado y obtenemos menos 27,53 más menos 110,09 entre 4,5.
6. Nos quedamos con la solución positiva, que es la que tiene sentido. La solución negativa es demasiado grande. Y aquí obtenemos una velocidad de 17,95 metros por segundo. Esa es la velocidad máxima a la que puede subir. Cuando el ciclista alcanza esta velocidad, la fuerza de rozamiento es tan grande que anula la fuerza que está haciendo el ciclista. Es decir, el ciclista comienza a subir la pendiente. Conforme va pedaleando, aumenta su velocidad, aumenta la fuerza de rozamiento hasta que ya no es capaz de pedalear más fuerte, de desarrollar mayor potencia, por lo que pasa a tener velocidad constante y se cumple esta condición. Espero que el problema se haya entendido bien y nos vemos en la próxima clase.